Bueno, buenos días, ingenieros. Así vamos a dar un nuevo comienzo, un nuevo webinar de azufre corrosivo. Tenemos aquí de tener el gusto de estar con la ingeniera química industrial Laura Alejandra Soto Cervantes, jefa de laboratorio. ¿Cómo estás, Laura? Nos comentan que eres especialista en cromatografía de gases, que llevas pues, ya 4 años de experiencia después de que egresaste del Politécnico. ¿Nos podrías contar un poco de ti? Hola Antonia, sí, buenos días. Como lo comentas, pues actualmente soy jefa de laboratorio, sin embargo, pues mi carrera aquí empezó como pues ingeniero analista y pues fui adquiriendo la experiencia, realizando los ensayos y pues actualmente me encuentro pues ya más en la parte de la supervisión de los que ahora son ingenieros analistas y pues ahora con el honor de dar un webinar con pues información importante para toda la comunidad. Qué importante es este tema de azufre corrosivo en los transformadores, ¿no? Poco a poco veo que en el ámbito eléctrico se le va tomando un poquito más de importancia, ya que aquí en el laboratorio Rosalinda Mejía Chávez tenemos la prueba acreditada para el método de cobre, creo me parece. Ahorita, ahora Método cobre y plata tenemos ambas, bueno, está acreditado ante la EMA y pues igual otros ensayos relacionados como el DBDS que también tiene una gran importancia. ok, bueno, pues sin más dilación, si quieres comenzamos, ¿no? Claro, Dejamos de compartir pantalla para que nos enfoquemos en la presentación. Y muchas gracias, adelante. El foro es todo tuyo. gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una prueba importante que se trata sobre el azufre corrosivo en los transformadores, así como sus riesgos y consecuencias. Y pues cómo está presente en el aceite aislante. Bueno, a manera de introducción, vamos a hablar, en este caso nos vamos a enfocar en los transformadores sumergidos en aceite, ya que sabemos que existen transformadores pues de tipo seco. Sin embargo, en esta plática pues nos vamos a enfocar en aquellos que están sumergidos en algún tipo de líquido aislante. Como sabemos, la vida útil y el funcionamiento satisfactorio de los transformadores pues depende en gran parte del aceite que se utiliza. Este aceite desempeña dos funciones importantes. La primera función importante, pues es proporcionar un nivel aceptable de aislamiento, ya que pues dentro del transformador tenemos tanto un aislamiento sólido, que pues consiste principalmente de celulosa, ya sea papel, papel craft, cartón, que envuelve pues las partes vivas del transformador, las partes metálicas, y pues el aceite, siendo una pues parte del aislante líquido, pues refuerza esta función aislante. Y también funciona como un refrigerante, ya que actúa para extraer el calor del núcleo y de los devanados, ya que pues se encuentra en una circulación constante dentro del transformador. El aceite es usado en transformadores. El aceite que es usado en transformadores es un aceite mineral hidrocarbonado. Y pues este aceite está compuesto por cuatro compuestos, bueno, cuatro familias de compuestos orgánicos, que son los aromáticos, los parafínicos, los nafténicos y los oleofínicos. Una combinación adecuada de estas cuatro familias de compuestos hacen que el transformador tenga un mejor desempeño dentro del transformador y pues para conferirle un mejor aislamiento se desea que el aceite contenga más parafinas saturadas, menos aromáticos, menos nafténicos y menos oleofínicos. Sin embargo, para tener una mayor estabilidad se recomienda un alto contenido, bueno, sí, mayor contenido de compuestos aromáticos y nafténicos. Es por esto que el tener un perfecto equilibrio de estas cuatro familias nos va a conferir ambas propiedades, estabilidad y aislamiento. Esto se puede lograr con un buen refinamiento del aceite. Mm, al, al estar en funcionamiento,
el aceite puede verse afectado por distintos compuestos polares como son los ácidos, los aldehídos, las cetonas, los peróxidos y los alcoholes. Estos compuestos se forman debido a la oxidación que puede existir dentro del aceite y pues estos productos afectan las propiedades del aceite, las propiedades aislantes y sus propiedades de refrigeramiento, ya que disminuyen su capacidad para transferir el calor al formar pues compuestos tipo lodo que dificultan la circulación libre del aceite dentro del transformador. Para solventar pues este inconveniente y mejorar la estabilidad del aceite, bueno, y así poder prolongar su vida útil, pueden ser añadidos ciertos aditivos dentro de este, como pueden ser antioxidantes y desactivadores de metales. Los que más generalmente pues se llegaban a usar eran el dibencil disulfuro de dibencilo, que generalmente también es llamado DBDS, y el 2,6 diterbutil para cresol, que pues funcionan como antioxidantes. Bueno, ¿de dónde viene la importancia de aclarar que pues la importancia de estos compuestos que son utilizados generalmente como antioxidantes? Es que el dibencil disulfuro es un compuesto que contiene sulfuro que al descomponerse puede formar sulfuro de cobre, el cual puede convertirse potencialmente, bueno, en azufre potencialmente corrosivo dentro de nuestro transformador. Sin embargo, también es conveniente mencionar que el azufre como tal, el compuesto azufre, está naturalmente presente en el aceite mineral usado como aceite dieléctrico, ya que debido a que este aceite es un compuesto proveniente del petróleo crudo, que al final es pues tratado, siempre va a tener hasta un 20% de azufre o compuestos derivados del azufre, que sin embargo no todos son corrosivos. El compuesto pues más potencialmente que corrosivo que se ha encontrado dentro de los transformadores son, como lo decía, el dibencil disulfuro. ¿De dónde viene pues la importancia de estudiar estos compuestos que pueden convertirse como potencialmente corrosivos? Es que desde los años 2000 a 2005 muchos usuarios de transformadores reportaron numerosos casos de fallas inexplicables en transformadores de potencia pues en todo el mundo. Derivado a esto se realizaron diferentes investigaciones que determinaron que estas fallas estaban relacionadas con la formación de sulfuro de cobre, que fue derivado de la reacción química entre los compuestos de azufre y los metales del sistema, que pues generalmente los metales del sistema pues son cobre en general. En el 2005, distintas entidades técnicas empezaron a pues publicar diferentes informes técnicos sobre el tema y pues desde entonces se han creado distintas normas para detectar pues este tipo de aceites potencialmente corrosivos. El día de hoy pues nos centraremos en la norma de azufre corrosivo. Sin embargo, pues también hay que recordar que existe un estándar para determinar la cantidad de dibencil disulfuro que se puede encontrar dentro del aceite de nuestro transformador, y pues también es importante considerarla. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Bueno, ¿qué es lo que pasa dentro de un transformador cuando pues se da un proceso de corrosión? El compuesto, pues el azufre corrosivo, se incorpora dentro de las capas del papel del sistema aislante y pues este va modificando sus propiedades dieléctricas y al final pues afecta la integridad del sistema aislante global, como se muestra en estas imágenes. Pues al final vemos ya las partes metálicas del transformador pues que se encuentran ya dañadas, corroídas por este tipo de compuestos.
Eh, ¿Cómo es que reaccionan pues estas partículas? Bueno, ¿de dónde provienen las partículas de sulfuro de cobre? Como les comentaba anteriormente, pues generalmente provienen de un dibensil disulfuro, que es esta molécula que vemos aquí. Como vemos, pues tienen eh, el compuesto azufre, que está representado con una S. Al encontrarse pues, en temperaturas altas, pues esto em, propicia el rompimiento de los enlaces de este compuesto y el azufre empieza a reaccionar con el cobre que se encuentra en nuestras partes metálicas del transformador. Y pues es así como se forma partículas de sulfuro de cobre. Estas partículas que, pues, como bien menciona aquí, son provenientes generalmente de las superficies de los conductores, eventualmente migran hacia el papel que compone nuestro aislamiento sólido, y así aumenta pues la conductividad y la magnitud de la pérdida dieléctrica de nuestro aislamiento sólido, que es algo que pues definitivamente no se busca ni se quiere dentro del transformador. Las pérdidas dieléctricas incrementadas aumentan la generación de calor y pues esto nos produce la formación de regiones de puntos calientes, a los cuales se les llaman hotspots. Cuando la tasa de generación de calor supera la transmisión de calor al medio circundante, que pues al final es pues el fin de nuestro líquido aislante, se produce una inestabilidad térmica dentro de nuestro transformador, provocando que la magnitud de la corriente eléctrica en los puntos calientes aumente hasta que se desarrolle una corriente de cortocircuito entre las bobinas, lo que provocará una avería. En la imagen, pues de forma muy resumida, las partes pues naranjas marcadas representan pues el cobre como tal. Lo que se ve como naranja un poco más tenue es el aislamiento sólido, y al final la parte gris pues es el sulfuro de cobre. Y pues la separación de estas son pues la separación entre las espiras del embobinado. Entonces al final nosotros, al tener un compuesto ahí de sulfuro de cobre dentro de nuestro aislamiento sólido, pues vamos a propiciar la generación de cortocircuitos entre bobinas y pues al final una avería dentro del transformador. Este escenario explica la carbonización y colapso de las bobinas en aparatos eléctricos, especialmente en la parte superior de las bobinas, donde la temperatura del aceite pues suele ser la más alta. Y aquí pues de forma ya más pues sí, más detallada se explica pues la forma en cómo es que reacciona el sulfuro de cobre. Primero tenemos lo que les decía, el esquema de cobre-papel, papel-cobre, que es cuando se encuentra pues idealmente aislado pues el embobinado. Después vemos cómo el sulfuro de cobre empieza a reaccionar pues en el papel, en las partes metálicas cercanas al papel, y pues empieza a depositar este sulfuro de cobre en el papel. Después vemos ya una deposición catalítica de sulfuro de cobre sobre el papel, y ya en última instancia pues ya vemos aquel arco eléctrico que se puede fallar entre espiras y pues provocar una falla. ¿Cuáles son los factores que aceleran el proceso de corrosión? Bueno, como les mencionaba, el dibensil disulfuro puede estar presente en el aceite aislante de transformadores debido a distintos factores relacionados con su producción, aditivación o contaminación involuntaria. Como les mencionaba, el dibensil disulfuro sí era un aditivo que se adicionaba pues al aceite antes de que pues se conociera este potencial riesgo de convertirse en un azufre corrosivo. Entonces, pues anteriormente
los transformadores eran pues tratados con este compuesto. Sin embargo, de unos años pues hacia la actualidad se ha dejado de pues adicionarse. Sin embargo, existe mucha contaminación pues cruzada al realizar tratamientos del aceite entre distintos transformadores, así como la contaminación que pasa con los bifenilos policlorados, así pasa una contaminación cruzada con el dibencildisulfuro. De ahí la importancia de identificar que los transformadores que son tratados o que fueron tratados, conozcamos si tienen algún tipo de concentración de dibencildisulfuro. Aquí, pues, solo para recordarles que en nuestro laboratorio en Rosalina Mejía Chávez también hacemos esta prueba de cuantificación de dibencildisulfuro y pues que nos ayuda tanto prevenir una contaminación cruzada como conocer el estado de, pues si tenemos este tipo de aditivo en nuestro transformador que en su momento pudiera convertirse como un azufre potencialmente corrosivo. Bueno, continuando con el tema, a temperaturas elevadas, se consideran temperaturas mayores a 90 grados, el DVD tiende a descomponerse y reacciona con el cobre metálico de nuestro transformador. La presencia de oxígeno favorece la descomposición del aceite y forma radicales libres, lo que les comentaba en un inicio. Obviamente la humedad también va a aumentar la polaridad de nuestro sistema y pues va a favorecer la movilización de iones. Es importante mencionar que también el aceite no es el único material dentro del transformador que contiene azufre. Los compuestos de azufre también pueden estar presentes en las juntas, en algunos pegamentos a base de agua, el cobre y el papel aislante que se utilizan en la fabricación de transformadores. De ahí, bueno, ya viendo pues todo lo previo, de ahí se deriva la importancia de realizar la prueba de azufre corrosivo. ¿Para qué nos sirve esta prueba? Bueno, al final aquí en esta prueba lo que nosotros en el laboratorio vamos a hacer es tomar una muestra de su aceite, sobrellevarlo a condiciones pues de condiciones extremas de temperatura para un envejecimiento acelerado y de esta forma ver si pues este aceite contiene o es propenso a formar azufre que sea potencialmente corrosivo y que pues en algún momento pueda dañar nuestras partes metálicas del transformador. ¿Y cómo es que nosotros pues percibimos esto? Bueno, pues les voy a explicar un poco sobre la prueba a grandes rasgos qué es lo que hacemos. Entonces, pues al principio, como les comentaba, este método comprende la detección de compuestos corrosivos de aceite, de azufre en aceites dieléctricos derivados del petróleo. Los reactivos que usamos pues son acetona, ácido clorhídrico, gas nitrógeno, heptano acetona y agua destilada. Los consumibles que usamos pues son frascos de 250 mililitros, una hoja de cobre, un abrasivo de carburo de silicio. El equipamiento necesario para llevar a cabo esta prueba es un horno de aire caliente, pinzas de acero inoxidable y tijeras de aviador. Bueno, ¿qué es lo que se hace como tal para ejecutar la prueba? Lo primero es pulir las piezas de cobre para asegurar que estas pues no contengan ningún tipo de oxidación que puedan interferir en el resultado final del método del ensayo como tal. Después de esto, de que nos aseguramos que la placa de cobre está totalmente pulida y sin ningún tipo de contaminación, le hacemos distintos enjuagues con acetona y agua y secamos en el horno. Posterior a esto, para esta prueba es necesario
tomar 220 mililitros del ítem de ensayo. Aquí, pues este es el volumen justo que ocupamos para realizar la prueba. Sin embargo, si pues ustedes nos traen sus muestras, se les requiere un mínimo de 500 mililitros. Sin embargo, el volumen óptimo pues es de 1 litro, ya que pues si se requiere hacer algún tipo de confirmación, pues con ese volumen pues no sería suficiente realizarla. Bueno, se toman 220 mililitros del ítem de ensayo y lo colocamos en él, la tira de cobre. Después de esto, burbujeamos el frasco con el aceite y la placa de cobre con nitrógeno, esto con el fin de eliminar cualquier oxígeno que se encuentre dentro del frasco del aceite que nos pudiera igual afectar a la hora de pues hacer este ensayo, ya que pues el oxígeno es un agente oxidante que obviamente va a actuar de forma pues nos va a causar una interferencia al realizar el ensayo. Y posterior a eso se coloca en el horno a 150 grados. El frasco, bueno, el ítem de ensayo se deberá quedar en el horno durante 48 horas a esta temperatura para, pues, esto con lo que les comentaba, someter este aceite a un envejecimiento acelerado, a condiciones, pues, drásticas, para ver la generación de azufre corrosivo que tenga. Una vez pasado este tiempo, se retira la placa de cobre, se enjuaga y se inspecciona la tira mediante comparación. ¿Comparación con qué? Tenemos unas tablas patrón donde se compara el nivel de coloración de la placa obtenida. Aquí les muestro unos ejemplos. A la izquierda tenemos una placa que se obtuvo con una coloración 1B. Este resultado se clasifica como un resultado no corrosivo. Y del lado derecho pueden ver una placa que está clasificada como 4A y este pues ya se considera un azufre, bueno, un aceite que contiene azufre corrosivo. ¿Cómo es que se determina? Bueno, en las normas se tienen, las normas de referencia, que en este caso pues es la ACTM 1275-24 y bueno, ese estándar internacional y a nivel nacional tenemos la NMX J123 ANSE 2019 en el inciso 6,8. Entonces, este estándar nos habla sobre qué tipos de coloración se esperan en la tira de cobre para clasificarla como no corrosiva y cuando es corrosiva. Una placa de cobre que tiene una coloración anaranjada, roja, multicolor con azul o plata o ambos, sobrepuestos con rojo vino, una placa plateada, latonada o dorada, magenta, sobrepuesta al color latón de la lámina, una placa multicoloriada con presencia de rojo y verde, pavoneado pero no gris, pues es un resultado no corrosivo. Prácticamente estas descripciones corresponden a a las clasificaciones que vamos a tener en esta tabla, que es 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A y 3B. Y ya posteriormente, bueno, en la tabla del lado derecho, pues nos habla más específicamente qué colores esperan en cada una de estas clasificaciones. Y ya como tal, una tira de cobre que se considera un aceite que es proveniente de un aceite que se considera como corrosivo, pues va a tener una coloración negro transparente, gris oscuro, café oscuro, grafito o negro opaco, negro lustroso o cualquier grado de escamación, pues ya se considera
un aceite corrosivo, que prácticamente son las clasificaciones que tenemos en 4A, 4B y 4C. Y pues ahí claramente lo dice abajito que ya es un nivel de corrosión. Entonces, pues esas placas son las que se obtienen del análisis que se le hace pues a sus aceites y ya se obtiene pues bajo esa comparación un resultado que puede ser corrosivo o no corrosivo. ¿Cuáles son las acciones a tomar en aceites que pues ya fallen en las pruebas o bueno, se obtiene un resultado corrosivo? Se pueden hacer tres acciones. La primera es reemplazar el aceite con uno que sí pase la prueba, que sea un aceite no corrosivo. Obviamente una cantidad significativa del aceite original va a permanecer impregnada en el aislamiento sólido, en este aislamiento de papel, y pues posteriormente se va a mezclar con el aceite nuevo que corresponde a un aceite no corrosivo. La característica de la mezcla final determinará por cuánto se ha reducido el riesgo. Aquí pues ya después de cierto tiempo se requiere realizar de nuevo la prueba de azufre corrosivo para ver si pues el aceite sigue siendo corrosivo o ya no lo es. Otra acción a tomar es el reemplazo parcial de este aceite. Dependiendo de las características de los aceites mezclados, es posible diluir el problema para reducir el riesgo. Sin embargo, pues aquí lo mismo que el caso anterior, pues hay que realizar una prueba de monitoreo. Es importante mencionar que si mi transformador está contaminado ya con azufre corrosivo, es algo que yo no puedo cambiar, ya no es una degradación, o bueno, un efecto que ya no es reversible, se puede detener hasta cierto punto, sin embargo, ya no voy a eliminar esa corrosión que existe dentro del transformador. Y por último, también se puede añadir un pasivador que puede reducir la reacción entre metales como el cobre y la plata con el sulfuro corrosivo. El pasivador también puede reducir la disposición de sulfito de cobre en el papel. El pasivador no detiene completamente la reacción y el beneficio a largo plazo necesita ser determinado. El contenido de pasivador necesita ser monitoreado. Aquí lo mismo. Yo puedo adicionar un pasivador para detener la corrosión que está existiendo dentro de mi transformador, dentro de las partes metálicas. Sin embargo, esto no va pues a desaparecer el problema, solo lo voy a contener y pues obviamente el pasivador después de cierto tiempo debe de ser monitoreado de forma inicial para saber pues la concentración inicial de pasivador que tenemos y de forma pues periódica para saber si este pasivador sigue estando dentro del transformador en las concentraciones óptimas o si debe de ser añadido de nuevo. También aquí en Yame pues se realiza esta adición del pasivador para que pues lo tomen en cuenta. Y estamos en proceso de acreditar la prueba para la cuantificación de pasivador. Esperamos que ya próximamente estemos acreditados con esta cuantificación del pasivador para que pues sea otro servicio que se les pueda ofrecer. Y pues hasta ahí llegaría al final de la presentación. No sé si alguna persona llegara a tener alguna duda, un comentario en el que lo pudiéramos apoyar. Por último, pues ahí ya tenemos nuestros datos de contacto de asistencia comercial de Yame, nuestro número, nuestro correo y pues nuestra página de internet. Muy bien, gracias Ale. Se ve que dominas bien el tema, que ya has hecho varias veces esta prueba. A mí me gustaría preguntar, ¿qué tan común es, digamos, en este semestre las muestras que han llegado de azufre corrosivo? ¿Es más común que en otros años? Sí, fíjate que con el paso de los años
hemos visto el aumento del interés de, pues, de los ingenieros de saber el estado de, pues, de este compuesto. Como lo mencionaba en la presentación, a veces, no sé, el transformador falla y pues no tenemos indicios de otra parte. Sin embargo, el hecho de que los ingenieros cada vez pues soliciten el paquete completo de análisis que se les ofrecen, pues obviamente pues es un plus, ya que pues nos da distintas perspectivas. Y digo, hay veces en las que pues el aceite, digo, a simple vista sabemos que no podemos determinar la calidad del líquido aislante. Digo, se puede ver muy oscurito y puede tener propiedades eléctricas muy buenas, y al contrario, también se puede ver un aceite muy clarito, un aceite que parece nuevo y al final sus características dieléctricas pues están un poco empobrecidas. Lo mismo pasa con el azufre corrosivo. Hemos tenido casos en los que pues el aceite se ve bonito, se ve bien, y al final resulta ser un aceite pues corrosivo. Yo creo que sí, en estos últimos años se ha visto un aumento de interés a realizar este tipo de pruebas que tal vez este, no siempre tenemos en mente, o no tenemos en mente la importancia que pudiera representar en el diagnóstico integral de nuestros transformadores. Claro, porque pues tienes un diagnóstico integral, ¿no? Como Claro. bien comentas, el paquete básico pues te habla de lo que es la cromatografía, físico-químico y en algunos casos la de bifenilos policlorados, ¿no? Sí, Ya por temas de semarnado o cuestiones ambientales, pero pues esta prueba, como bien comentas, no es algo que te arrojen las otras pruebas y pueden estar dentro de criterio todos los demás parámetros y puede salir que sea corrosivo. Mira, veo que aquí tenemos una pregunta, si quieres. sí. Mire, dicen, al realizar el reemplazo del aceite, ¿se lo debo realizar por medio del sistema de alto vacío o se debe realizar alguna limpieza del sistema? Bueno, yo creo que aquí les puedo responder yo. Este, sí, realmente cuando ya vas a reemplazar el aceite, pues puedes tener, como bien comentaba Laura, pues diferentes caminos para eliminar el azufre corrosivo. Uno de ellos es utilizar aditamentos como pasivadores, gas puller, un sistema de regeneración de aceite. O también lo puedes realizar una limpieza total de un líquido aislante. Lo que sería importante sería detectar qué está haciendo corrosivo al aceite. Como bien comentaba aquí la ingeniera, la celulosa, los empaques llegan a tener azufre. Puede ser que por altas temperaturas se llegue a descomponer estas moléculas y se empiece a hacer corrosivo el aceite. Más que cambiarlo, regenerarlo, pues es importante detectar por qué está siendo corrosivo el aceite, qué temperaturas tiene el transformador, a qué capacidad se trabaja, y pues ahí se puede tomar la decisión. Hay veces que regenerar el aceite sale igual de caro que comprar un aceite nuevo, pero aquí preguntamos qué es caro, ¿no? Porque pues si ya vas a tener un aceite nuevo y tu transformador no lo vas a eliminar esta parte, pues solo lo estás encubriendo. Y por la otra parte, de realizar alguna limpieza del sistema, sí se tiene que hacer un retrolavado del transformador del aceite para quitarle pues el aceite que ya estaba impregnado. Bueno, creo que si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a retirarnos. Este video lo pueden ver en el canal de YouTube. Digo, hay tantas cosas que indagar del tema de azufre corrosivo que explicarlo en un webinar de una hora pues puede ser un poquito complicado, pero si llegan a tener una duda en específico, pues pueden contactarnos a través del correo. Aquí su servidor y me imagino la ingeniera estaremos contentos de apoyarlos en lo que necesiten. Este caso, pues me imagino que es un caso que tienes en la vida real. Si gustas, pues envíanos correo y ahí podemos ver qué le puede estar pasando a este transformador, o en caso de que requieras una cotización de pues, cuánto me sale
hacerle la regeneración o cambio de aceite a este transformador. Aquí dice, bueno, esta pregunta tal vez puede ser para ti. Sí, bueno, nos preguntan que si esta prueba solo aplica al mineral o al Artem o al FR3, que en su caso pues también es llamado un aceite vegetal. Esta prueba se puede realizar en todos los tipos de líquido aislante, como menciona aquí, pues tenemos los aceites minerales, los Artem, que al final también son derivados de del petróleo crudo, son hidrocarburos, el FR3 y también silicón, bueno, otros tipos de aceite como son silicón, midel, betafluidos, que tal vez no son tan comunes, pero pues existen. Y pues también se les puede realizar pues la prueba de azufre corrosivo, ya que como les comentaba, no, el hecho de que no provengan de un hidrocarburo o bueno, no sean provenientes del petróleo crudo, no nos exenta de que pues tengamos ahí alguna contaminación de que se haya proveniente de un DVDS que pues provenga de algún aditivo que se le hizo al transformador en su momento, que pues este aditivo pues generalmente estuvo presente en transformadores pues antiguos o bueno, ya de más de 20 años de operación. Entonces, o en su caso, que también pudo haber sido contaminado pues por algún proceso de tratamiento donde hubo una contaminación ahí cruzada. Entonces, sí, esta prueba es aplicable para pues todos los tipos de líquido aislante. No sé, nos preguntan también aquí, ¿el aceite no inhibido es anticorrosivo y aún así si es anticorrosivo se le puede hacer esta prueba? Em, bueno, el aceite no inhibido también puede tener compuestos de azufre corrosivo. O sea, el hecho de que sea inhibido o no inhibido no nos exenta de que pueda contener azufre potencialmente corrosivo, igual por estas razones que les comento. No siempre es la generación del azufre corrosivo, no siempre se da por una causa particular que yo pudiera decir. Siempre es contaminación, siempre es causante de aditivos, siempre es causante de que mi pegamento, de mi aislamiento sólido, tenga compuestos derivados bueno, compuestos que contengan azufre, ya que pues no necesitaríamos tener como que toda esta información para poder determinar esto, bueno, de dónde está proveniendo pues ese azufre corrosivo. Entonces, sí, o sea, digo, a todos los tipos de líquido aislante, ya sea inhibido, no inhibido, sea vegetal, mineral, silicón, es recomendable pues hacerle esta prueba para descartar cualquier azufre que pudiera ser corrosivo y que al final del día pues nos pudiera causar algún tipo de falla dentro de nuestro transformador. Claro, claro. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Que debe de ser el diagnóstico integral. Claro. Realmente no, con una sola prueba, pues te dice muy poco y te dice mucho a la vez, ¿no? Ujú. Entonces, pues los invitamos a hacer una última pregunta. Dice, por último, ¿qué tipo de aceite han detectado con mayor frecuencia azufre corrosivo? ¿Mineral, Artem, siliconado, FR3? Bueno, mira, la realidad, Antonio, es que aquí sabemos, o bueno, por el tiempo de experiencia que yo llevo trabajando en Llame, he detectado que el aceite que más comúnmente se encuentra dentro de los transformadores es mineral, claro. Entonces, pues aquí, en cuanto a la pregunta, pues yo pudiera decir que el que más he detectado que es corrosivo es mineral, Pero porque es el más común. claro, es el que más comúnmente traen al análisis. Sin embargo, no exenta que un Artem, algún silicón, pues pueda generar este tipo de azufre corrosivo. Sí, pero es más que nada por pues por la estadística en la que traen.
el azufre mineral, pues se ha detectado que el mineral es el que más, Sí. más corrosivo sale. A lo mejor una tendencia más, más específica serían los que trabajan con a grandes cargas, ¿no? Grandes cargas y a eso vamos a altas temperaturas, ¿no? Sí, Dentro de la bitácora de muestreo, pues nosotros tenemos, o les pedimos que nos digan la temperatura a la que se está muestreando y pues asimismo, pues a veces el cliente nos informa pues el estado del transformador, qué carga tiene. Entre más información tengamos, el análisis es más grande. Así que, viendo por esta parte que comentas aquí, me parece que era Margarita, Nancy Margarita. Ajá. Por esta parte, pues, nos podremos enfocar quizá a los que trabajan a una carga más cercana a la nominal y por consecuencia que tienen más calor, más que el tipo de aceite, porque como comentábamos, si en el mercado existiera mayor número de transformadores con aceite Artem, pues nos llegarán más muestras de aceite Artem y la estadística dentro del laboratorio pues sería esta, ¿no? Creo que la estadística más grande es eso, ¿no? La temperatura. sí. Sí, al final, pues la temperatura, si nosotros sobrecargamos el transformador, obviamente vamos a generar pues mayor temperatura. La temperatura alta hace que pues nuestro aceite, los compuestos que contiene el aceite, pues se descompongan pues con mayor facilidad, teniendo reacciones inesperadas o bueno, no deseadas dentro del equipo eléctrico que al final van a provocar pues problemas o, bueno, circunstancias no deseadas que nos van a hacer más propensos a un fallo ya de forma, pues, general, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues les agradecemos a todas sus preguntas. Una vez más, la invitación está abierta para realizar más dudas, más tema conversacional sobre estos temas a través de los datos de contacto que pueden ver ahí. Este video también va a estar en YouTube por si se lo quieren pasar a sus colegas, algo que puedan llegar a repasar o simplemente pueden ver nuestros otros webinars que también están ahí en la página de YouTube. Pueden saberlos, suscríbanse, dale like y pues lo estamos compartiendo igual en nuestras plataformas de redes sociales. Hasta el momento tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y pues donde estamos subiendo estos webinars que es YouTube. Están otros temas muy interesantes. Ya se vio el tema de otras pruebas más indagantes que no son tan comunes. Estos webinars los tratamos de hacer sobre esos temas como es espectroscopia eléctrica. También primeramente se tocó el tema de BPCs. Próximamente se va a indagar muy bien el tema de DVDS. Vamos a tener otras pruebas ahí de laboratorio que no nos piden tan seguido, pero son igual de importantes. Y asimismo pruebas eléctricas que son un poquito fuera de lo común. Entonces, pues la invitación está abierta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ale. Gracias. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.